¿Qué es esto de la endometriosis? Porque mucha gente dice y lo toma como sinónimo esto de endometriosis y endometritis, que obviamente no es lo mismo, pero ¿qué nos puedes decir, mi querida Gina María? Diferencias principales, como nombró el doctor: endometritis es una infección a nivel del endometrio. Y el endometrio es la capa interna del útero. Cuando nosotros tenemos que ese tejido no se encuentra en la parte interna del útero, o sea, está ectópico por fuera, es cuando hablamos de la enfermedad endometriosis. Principalmente las pacientes llegan por mucho dolor. Exacto. Es mucho dolor que viene, son pacientes muy recurrentes porque a veces llegan mes con mes. Que a veces no solamente es el dolor, son cuadros más aparatosos porque pueden llegar con dolor abdominal, con cefalea, con dolor de cabeza, puede llegar con náusea, con vómito y sentirse muy mal. Son pacientes que obviamente ya han visto varios médicos, todavía no muy saben, toreaditas. Están toreadas, les han dado ya varios tratamientos y pues obviamente el tratamiento en sí de la paciente nosotros no lo vamos a resolver en urgencias. En urgencias lo que vamos a resolver es el dolor, que es por lo que llega a la paciente, y eso es que un dolor que no es tan sencillo porque depende qué tan penetrada o qué tipo de endometritis tiene, ¿no? Como bien dice la doctora, que normalmente nos vamos hacia la pelvis, que es lo más común, ¿no? Pero muchas veces es un cuadro tan interesante porque no solamente se queda ahí, sino que a veces se va hacia los pulmones, son pacientes que a veces llegan por dolor, que les duele la pierna. Endometriosis, o sea, la implantación de este tejido del endometrio por fuera. Hablando de sensibilidad y especificidad de algunos estudios, hay el ultrasonido tiene poca sensibilidad para la endometriosis. Sí. Entonces, y desgraciadamente, o sea, nosotros llegamos a la consulta, y bueno, ofrecemos hacer una laparoscopía, y yo lo que les ofrezco también, aparte de ser una laparoscopía diagnóstica, pues también les ofrezco hacer una ablación del nervio uterosacro, que es un nervio, los nervios que salen hacia la matriz y disminuyen fehacientemente la cantidad, el dolor durante la regla de las pacientes. Y entonces a lo que voy es que pues las compañías de seguros, desgraciadamente, si no tengo el diagnóstico de endometriosis previa, no te puedo pagar. Exacto. Entonces, pues es un círculo vicioso. No tengo el diagnóstico porque no lo he visto por la laparoscopia, pero no te puedo hacer una laparoscopia porque no me la vas a pagar. Exacto. O sea, hola, muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra, que tengo mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Información e Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro y les presento a mi co-conductor, el doctor Gabriel Rojas Poceros. Gabriel. Hola, muy buenos días. Qué bueno que están ya con nosotros. Ya sabes, comparte este video, dale like, activa esa campanita. Gracias. Spotify. Y ya sabes, estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y sobre todo Twitter. Exacto, Twitter, eso. Okay, como bien. Dice Gabriel, nos pueden seguir en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok como @Salud para Todos Radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos. Adelante, por favor. Buenos días. Radio Podcast. Y el día de hoy hablaremos de endometriosis y cómo saber si mi bebé viene bien.
en el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue ayer. Muchísimas felicidades. Gracias. Doctoras, muchísimas felicidades a todas las mujeres que hacen el favor de conectarse. A todas. Tenemos con nosotros el día de hoy, pues se iluminó otra vez aquí la cabina, el foro. Tenemos a la doctora Gina María Alice Barbieri, ginecóloga obstetra con especialidad en reproducción asistida. Y tampoco digo todo su currículum porque pues nos quedaríamos aquí toda la mañana hablando de tu currículum. Bienvenida, como siempre. Muchas gracias por la invitación nuevamente para seguir hablando del tema importante de endometriosis. Sí, quedó todavía. ¿Te acuerdas que dije? Quedó todavía en el tintero. La doctora Mónica Martínez Cervantes, urgencióloga. Sí. Bienvenida, qué bueno que nos acompañas. El doctor Oscar Quinto, ginecólogo obstetra con especialidad en medicina. Quinto con G de gato. Quinto, perdón. Quinto, no se preocupe, doctor. Siempre pasa. ¿Qué dije quinto? Sí, exacto, sí. Quinto. Es que es el quinto. Por eso siempre pasa. Medicina materno. Y bueno, el doctor Pedro Antonio Barba, ginecólogo obstetra también. Y bueno, pues abrimos la plática. Y bueno, me gustaría primero las damas. ¿Qué es esto de la endometriosis? Porque mucha gente dice y lo toma como sinónimo esto de endometriosis y endometritis, que obviamente no es lo mismo, pero ¿qué nos puedes decir, mi querida Gina María? Primero, bueno, agradecer a la audiencia y a la invitación también. Súper importante recordar que el 14 de marzo es el Día Internacional de la Endometriosis. Ayer fue el Día de la Mujer, pero el 14 es el Día de la Endometriosis, que es una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres y está infradiagnosticada. Entonces, diferencias principales, como nombró el doctor, endometritis es una infección a nivel del endometrio. Y el endometrio es la capa interna del útero. Cuando nosotros tenemos que ese tejido no se encuentra en la parte interna del útero, o sea, está ectópico por fuera, es cuando hablamos de la enfermedad endometriosis. Como definición, entonces es eso, es la presencia del endometrio por fuera de la cavidad uterina y por fuera del miometrio también. Y principalmente se aloja en los ovarios, en las trompas y en el peritoneo, que es un recubrimiento del útero. Ok. Y bueno, Mónica, ¿qué nos puedes decir? Obviamente, las pacientes no llegan al servicio de urgencias. Tengo endometritis, tengo endometriosis o tengo... pero, ¿qué nos puedes decir en tu experiencia? ¿Cómo llegan las pacientes a urgencias? ¿Qué es lo que... de qué se quejan? ¿Y cómo se hace, cómo llegaríamos a ese diagnóstico? Principalmente las pacientes llegan por mucho dolor. Exacto. Es mucho dolor que viene, son pacientes muy recurrentes porque a veces llegan mes con mes, que a veces no solamente ese dolor, son cuadros más aparatosos porque pueden llegar con dolor abdominal, con cefalea, con dolor de cabeza, puede llegar con náusea, con vómito y sentirse muy mal. Son pacientes que obviamente ya han visto varios médicos, todavía no muy saben, toreaditos. Están toreadas, les han dado ya varios tratamientos y pues obviamente el tratamiento en sí de la paciente nosotros no lo vamos a resolver en urgencias lo que vamos a resolver es el dolor, que es por lo que llega a la paciente, y eso es que un dolor que no es tan sencillo porque depende qué tan penetrada o qué tipo de endometritis tiene, ¿no? Como bien dice la doctora, que normalmente nos vamos hacia la pelvis, que es lo más común, ¿no? Pero muchas veces es un cuadro tan interesante porque no solamente se queda ahí, sino que a veces se va hacia los pulmones, son pacientes que a veces llegan por dolor, que les duele la pierna. Endometriosis, o sea, la implantación de este tejido del endometrio por fuera. Por fuera. Extrapélvicos. Sí, y nos dicen, bueno, pues, ¿qué? ¿Y esto cómo se adquiere? ¿Qué es lo que pasa? A ver, Pedro. Pues fundamentalmente la endometriosis tiene algunas teorías ya bien descritas, ¿no? Las teorías de que
la menstruación retrógrada, es decir, que las pacientes cuando tienen el sangradito mes con mes se va por las trompitas, que es lo que comunica la matriz con los ovarios, y ahí se va implantado. Sin embargo, bueno, eso no nos explica a pacientes que tienen, como bien menciona la doctora, implantes de endometrio extrapélvicos, ¿no? En pulmón, en nariz. Yo cuando hice mi servicio tuve una paciente que tenía su regla y tenía epistaxis. Y tenía foco epistaxis. ¿Qué es de epistaxis? No, perdón. Tenía sangrado por nariz, que era muy recurrente durante su periodo. 28 días sangraba. Por arriba y por abajo. Así es, entonces, pues eso se da porque hay una teoría de que ciertas células, cuando somos embriones o son embriones las pacientes, pues ese tejido sufre algunas modificaciones genéticas y se transforma en la etapa adulta en tejido endometrial. Entonces, pues realmente tiene componentes genéticos en su gran mayoría. Realmente no hay nada que nos genere un factor de riesgo. Son células que tienen un totipotenciales, o sea, que tienen una potencialidad de transformarse en otro tipo de células. Qué interesante está eso. Como si fuera el cáncer, ¿no? Así es. Y de hecho, mucho en lo que se parece la endometriosis al cáncer es que pega los tejidos. Así es. Sí, o sea, si hay implantes en peritoneo, que bueno, valga decir que esta capa que se llama peritoneo cubre todas las estructuras pélvicas, los intestinos, la matriz, excepto los ovarios. Y los llega a pegar. Y otra entidad patológica que llega a pegar es el cáncer. Entonces, pues saber que el cáncer es maligno y la endometriosis es benigno, pero algo muy malo. Sí, y además mencionar que ese tejido que está fuera de la matriz, pues no tiene los mismos componentes y no es tan susceptible a las hormonas como el que está dentro. O sea, sí es un tejido aberrante, o sea, que tiene una situación donde no es tan sensible a los tratamientos con hormonas, produce sustancias que inflaman, que incluso en algunos casos ha demostrado que el dolor crónico, si no se trata, es secundario a la formación de este tejido neurológico aberrante, ¿no? Y como mencionaba la doctora, las pacientes no siempre llegan a ginecología, muchísimas veces llegan a urgencias por este dolor. Gracias. Y se ha visto que la endometriosis ha llegado a tardar 8 a 10 años en que una paciente pueda ser diagnosticada de esto. ¿Por qué? Justamente por eso, porque llegan a urgencias y obviamente hay muchísimas especialidades, pero lo increíble de un urgenciólogo es que esté preparado también para poder pensar en una endometriosis. Muy bien. Oscar, ¿quieres...? Creo que uno de los puntos más importantes de la endometriosis es el diagnóstico. Creo que a veces nosotros, como dice la doctora, clásicamente pensábamos, ¿no?, que era un dolor pélvico crónico que duraba mucho durante la menstruación. Sin embargo, también es importante mencionar que la infertilidad, que es esta incapacidad de ser mamá, es muy importante en esta entidad, ¿no? Que es una causa principal la infertilidad y que al final de cuentas todavía no tenemos como un protocolo a seguir de cuáles son los estudios que tiene que tener la paciente para poder abordarla de forma correcta y sobre todo pues evitar que esté tanto tiempo con el dolor y favorecer, ¿no?, un embarazo pronto. ¿Y es el mismo dolor en una paciente y en otra? ¿O de qué depende ese dolor? Principalmente de dónde está implantado este tejido endometrial. Tenemos pacientes, como comentábamos la otra vez, hay principalmente 3 características importantes, que puede estar tanto en ovarios y formar los endometriomas, que es este acúmulo de endometrio que forma unos quistes llenos de sangre chocolatosos que les pueden generar ¿Saben a chocolate? Se ven como chocolate. Se ven como Solo chocolate. En las trompas, que es cuando más generan infertilidad, porque transforman o deforman las trompas uterinas, que es nosotros siempre decimos que es el laboratorio del embarazo, pueden estar afectando en toda la parte del peritoneo, que genera esta endometriosis profunda, que puede generar que los órganos estén pegados. De hecho, nosotros hablamos, cuando hacemos un ultrasonido y vemos que los ovarios están pegaditos, son ovarios que se están besando, de hecho son ovarios que están dándose un besito, como le decimos nosotros, que están atrás pegados, pues es un dato característico de endometriosis también.
Y podemos, inclusive cuando hacemos una especuloscopía, que es poner un espejo vaginal y ver el cuello uterino, la paciente puede tener estos implantes de endometrio que son puntitos negros, que como pólvora, que están descritos, también sospechamos de endometriosis en estas pacientes. No sé qué tan... A ver si ustedes están de acuerdo con esto que me llegó a la mente. Ustedes saben que una caries puede ser una caries chiquita o una caries grandota. Y en una persona una caries chiquita puede causar un dolor terrible, depende de dónde esté implantada, ¿no? Y hemos visto caries espantosas y pues el paciente está como que sin nada. Y muchas veces, y por eso les decimos a las pacientes, también depende si es la cantidad de endometriosis y si está tocando algún nervio o alguna zona que es muy sensible, pues obviamente va a dar más molestia. No sé qué pienses, Oscar. Pues me parece que, como usted mencionó hace un momento, ¿no? Que es una de las dificultades para operar a una paciente, digo, antes abierto con técnicas de mínima invasión, pero podemos observar cómo dependiendo de la profundidad de la endometriosis, cómo dificulta la disección de los tejidos, cómo se ve pegado no solamente el útero a la pared anterior, sino, como dice la doctora, ¿no? Los ovarios, las trompas están ocluidas y luego lo peor, la parte que cubre los intestinos, que se llama epiplón, y los mismos intestinos se ven afectados por esta patología, y ves lo que decíamos hace un momento, ¿no? Es una patología que no solamente se acompaña de dolor pélvico crónico, ¿no? Sino podemos ver que tenga estreñimiento crónico, la infertilidad, en fin, o sea, y a veces pensamos que puede venir en relación con la menstruación, es decir, es normal que una mujer durante su menstruación esté con dolor, y naturalmente no debería ser así. Entonces es importante que nosotros tengamos un abordaje correcto, y la verdad es que me parece que a veces los médicos no estamos como totalmente capacitados en identificar los signos y los síntomas que las pacientes a veces nos dicen, que pueden ser genéricos, ¿no, doc? Es que yo siempre estoy estreñida. Y tú pues te pones a pensar en una causa, pues a lo mejor emocional, ¿no? Una causa obstructiva, y nunca nos dirigimos hacia ese punto. Claro. ¿Es normal que las mujeres tengan dolor durante la menstruación? Se supone que no debería haber dolor, pero pues sí, a veces alguna molestia porque hay coágulos, pero normalmente es... O sea, ¿cuál sería la frontera en decir, bueno, esta mujer viene con mucho dolor, es normal, o ya a partir de este momento tenemos que hacerle estudios? ¿Y qué estudios se harían? Aquí el problema que se tiene es que no hay estudios biológicos, o sea, todavía no hay estudios que puedan decir uno, sirve. Realmente para la endometriosis es la laparoscopía. Ese es el diagnóstico, el estándar de oro. Los otros estudios te pueden orientar, e incluso se están viendo marcadores biológicos que pueden ayudar, pero no se ha visto ninguno que nos dé un 100%. Entonces realmente es muy clínico el diagnóstico al principio, y luego ya uno ya lo puede ir confirmando con otros estudios más específicos, ¿no? Para ver los endometriomas y todo, de acuerdo a la clínica que uno tenga, porque son mujeres que vienen todos los meses con el dolor, y pues se junta una... Entonces es un diagnóstico que se tiene que hacer prácticamente por exclusión, y decir ya al final de cuentas decirle, pues ya te tengo que hacer una laparoscopia, que es meter un laparoscopio, que es una cámara, vamos a decirlo, dentro de cavidad peritoneal, y entonces lo vemos, mira, sí, efectivamente sí tiene endometriosis, por lo tanto hay que darle tratamiento. Y bueno, yo soy un entusiasta de la medicina preventiva, y pues ¿cuál sería en este caso y por qué tendríamos que hacer medicina preventiva en este tipo de cosas? Pues, y te voy a poner en contexto para dar pie a lo que vas a decir. Una paciente, una adolescente o más grande que tenga una dismenorrea o dolor durante la menstruación incapacitante, que significa que pues no puede tener su vida normal, no puede ir a la escuela, no puede ir al trabajo. De hecho, ahorita acaba en la de salir legislación, la ley, ¿verdad? ¿no? Acaba de... Sí, que es ya una incapacidad
médica formal el dolor durante la menstruación. Sí, como tal. Y bueno, ¿qué le aconsejarías a nuestro público hacer para que en un momento dado, pues, número 1, hacer el diagnóstico, y número 2, no progrese, y número 3, no cause comorbilidades, o que de eso quiero que nos enfoquemos precisamente para hacer medicina preventiva? A ver. Pues súper importante, y no solamente para pacientes con endometriosis, para la población en general, y está muy descrito en endometriosis y en otras enfermedades inmunológicas como es la endometriosis también, son los cambios en el estilo de vida, no principalmente si tenemos la sospecha o estos dolores pélvicos. Sí está descrito que el tabaquismo es un efecto muy importante que genera mayor implantación. La cafeína, están descritas también los lácteos, que sí puede afectar el sistema inmunológico y empeorar estos datos. Entonces, el ejercicio, porque libera endorfinas, y al liberar esas endorfinas puede mejorar la calidad en el día a día, disminuye el estrés, el dormir bien, o sea, principalmente durante los días de menstruación, pero en general, por eso digo, la población en general. Son algunos tips para la endometriosis: la calidad de vida, mejorar el sueño, disminuir el estrés, realizar ejercicio, la buena alimentación, disminuir el alcohol, el tabaco, las drogas. Entonces, como digo, no solo para endometriosis, sino para toda la población en general. Y lo que siempre le recomiendo a las pacientes con dolor pélvico crónico incapacitante es que tengan anotada una bitácora de cuándo empezó su ciclo, cuánto duró, cómo fue el sangrado, si tuvo alguna modificación o no del sueño, si tuvo defecaciones con mal olor o con mucho dolor o con mucho estreñimiento. No por hacer publicidad, pero el Apple Watch tiene una aplicación que se llama Ciclos, en donde nosotras podemos poner, y yo padezco endometriosis, entonces anoto, ok, hoy me bajó por primera vez, te pregunta cómo fue el sangrado, fue abundante, fue moderado, fue leve. Entonces, las pacientes pueden llegar, y me han llegado pacientes con todo su ciclo menstrual en el celular, con una aplicación del reloj, en donde nosotros podemos ver y decir, no, esta chica sí está sufriendo, pobrecita, de los cambios de la endometriosis. Entonces, mejorando el estilo de vida, podemos prevenir o disminuir estos síntomas en las pacientes, principalmente, ¿no? Sí. Vamos a mandar saludos, que ya están, la doctora... Bueno, pues vamos a doctora Alicia. ¿Cómo está? Pase. No, qué bueno que ya llegaste. También co-conductora, Buenos días. Qué bueno que viniste, porque tenemos preguntas inclusive de la gente que nos está pidiendo, pues cómo también afecta esta endometriosis. Eso lo vamos a ver en un ratito, Sí. En la psique, en su vida en general. Exacto. Claro. Pero no sé, tienes algunas preguntas. Sí, la doctora Maru Ramírez, también co-conductora, nos manda a saludar a todos. El doctor Ernesto Santillán, también co-conductor. ¿Papá o hijo? Papá. Muy buen día a todos y esperando un magnífico programa. Un súper abrazo cordial. Ananim Pérez Salgado, saludos a todos. Ernesto Santillán. ¿Ananim? Exacto, Ananim. Sí, ¿Sí la conoces? del laboratorio. Perfecto, muy bien. Saludos. Tema muy importante a propósito del Día Internacional de la Mujer. Tipo de dolor que presentan y estudios que realizan un diagnóstico de precisión. Pregunta eso. Pues de precisión, ya lo decía. Difícil. Exacto, la laparoscopía. Se puede ver también un poco, no sé qué diga la doctora, beneficiado ultrasonido con reconstrucción o incluso resonancia magnética, ¿no? Que también se ha mencionado su utilidad. Sin embargo, ninguna supera, ¿no? la sensibilidad de la laparoscopía. Justo, qué bueno que lo tocas, porque hablando de sensibilidad y especificidad de algunos estudios, hay el ultrasonido tiene poca sensibilidad para la endometriosis. Sí. Entonces, y desgraciadamente, o sea, nosotros llegamos a la consulta, y bueno, ofrecemos hacer una laparoscopía, y yo lo que les ofrezco también, aparte de ser una laparoscopía diagnóstica, pues también les ofrezco hacer una ablación del nervio uterosacro, que es un nervio, los nervios que salen hacia la matriz y disminuyen fehacientemente la cantidad, el dolor
durante la regla de las pacientes. Y entonces, a lo que voy es que, pues, las compañías de seguros, desgraciadamente, dicen, si no tengo el diagnóstico de endometriosis previa, no te puedo pagar. Exacto. Entonces, pues es un círculo vicioso. No tengo el diagnóstico porque no lo he visto por laparoscopía, pero no te puedo hacer una laparoscopía porque no me la vas a pagar. O sea, y justamente lo que decías, sí, si yo hago un ultrasonido y tengo un endometrioma que es es endometriosis, pero en el ovario y es una bola y es un tumor, bueno, pues sí, ya está hecho el diagnóstico y ya voy a operar. Tenemos una mosca aquí. Creo que también es importante mencionar que cuando las pacientes presentan este dolor en la menstruación que las incapacita, que no lo normalicen, o sea, que sí acudan con un especialista. Fíjate que porque muchas veces es normal, ¿no? Sí. Tómate algo, acuéstate, ¿no? Dejan de ir a la escuela a trabajar. Y el problema de la endometriosis no solo es la repercusión en la fertilidad, sino que se ha demostrado que las pacientes con endometriosis, sobre todo en el ovario, disminuye la reserva de estos óvulos que menstruan mes con mes, y son pacientes que les da menopausia a los 36 años, ¿no? Y dejamos descubiertos sin hormonas muchísimo tiempo, y entonces su calidad de vida ya en la vejez pues disminuye mucho, riesgo de fracturas, de infartos. Entonces yo creo que sí es importante. Hay algunos literatura que menciona que basta con que la paciente tenga un dolor incapacitante por esta situación de que a veces la laparoscopía pues no la pagan, y eso para iniciarle el tratamiento con anticonceptivos, ¿no? Pero lo ideal sería acudir a un especialista, ver cuáles son los formas que le podemos ofrecer, ya sea en una pauta de un diagnóstico de certeza o de un tratamiento que le llamamos empírico, que es, bueno, sospechamos que tiene endometriosis, le damos tratamiento y si mejora, pues muy probablemente ese sí es el diagnóstico, pero sí tratar de hacer un diagnóstico oportuno, porque si lo dejamos y normaliza la población que la menstruación es algo doloroso y que tiene que sufrirse y todo, pues el diagnóstico se hace 10 años después, ¿no? Oye, aparte del otro problema que comentaba el doctor, de que si los seguros no los reconocen, también para que la ley te ampare, tienes que venir con el diagnóstico. Claro. Entonces, ¿cómo te va a dar los 3, 4 días, el 1, el 2? Depende del país, para que tú puedas dejar de trabajar. Entonces, claro, la paciente tiene un gran problema. Sí, la fertilidad es un problema, pero el otro problema son los dolores tan terribles que incapacitantes hasta para el trabajo en la casa, para atención de los niños, para estar con el marido, sobre todo en endometriosis profunda. O sea, te destruye la vida familiar, te destruye el trabajo. Yo he oído, o sea, yo estuve en los grupos de endometriosis de las mujeres y a las 3 de la mañana andaban diciendo, es que ¿cómo le hago? Traigo un dolor, me quiero morir. Y hay cantidad de suicidios no reconocidos por esta causa, depresión y ansiedad, que es otra de las causas que nos da la endometriosis. Y luego, como las corren del trabajo, no tienen seguro, no se pueden pagar los estudios. O sea, lo que causa la endometriosis, más allá del dolor, es terrible. Yo quería resaltar eso, ¿no? Que a veces ahorita, como dice el doctor, que a veces las aseguradoras no te permiten hacerle la laparoscopía. Sin embargo, también es importante decir que es difícil el acceso a otras pruebas. Por ejemplo, la resonancia magnética al final es cara. Un ultrasonido que, como dijo el doctor, es operador dependiente también, ¿no? No es lo mismo el de algunos laboratorios que uno con otra reconstrucción o incluso el mismo equipo, ¿no? Creo que son estudios que al final para la paciente no son tan accesibles. No sé la doctora que tanto utilice marcadores tumorales, no sé, sea 125. La guía de la ESRE, la última guía de la ESRE, lo que recomienda es que se puede hacer el marcador, pero pueden las pacientes, como dice el doctor, no sabemos qué tan profunda está la caries, ¿no? Entonces puede estar ese marcador normal y la paciente sufrir de una endometriosis. Claro. Entonces puede darnos un falso negativo, que la paciente tiene un CA125 bajo y realmente tiene una endometriosis, inclusive no profunda. Es sensible para no se la usa, otra, no está ¿no? indicado. Lo que menciona usted, el impacto en la calidad de vida de las pacientes, que repito, es que
la paciente va y va con otro médico y con otro médico y con otro médico hasta que a alguien por exclusión se le ocurre pensar en que tiene endometriosis, ¿no? Alicia, ¿qué nos puedes decir de la calidad de Pues, vida? Yo creo que precisamente es estaba pensando toral que contigo. es algo clave, sí. ¿verdad? Sí, pues muchísimas gracias, que no estar aquí con ustedes. Bueno, pues estaba pensando ahorita que escucho, bueno, y que entiendo la situación de que este tipo de padecimientos se expresan en la etapa reproductiva, fundamentalmente, digo, aunque afecta y trasciende. Claro. Creo que sería bien importante tener políticas de apoyo a la salud reproductiva en el contexto laboral. Y creo que es que las mujeres nos presentamos al trabajo y desarrollamos como pretendiendo que No pasa toda nada. esta parte de nuestra identidad, de nuestro ser, es algo que tenemos que dejar aparte, ¿no? Nosotros, en este contexto es cuando digo, qué bien que se estén dando estos impulsos para buscar un tema de igualdad, pero yo creo que el tema es esa equidad de entender que nosotras tenemos condiciones biológicas particulares en virtud de las cuales estar sometidas a estrés nos va a traer ciertos impactos, pero son diferenciados por nuestra parte orgánica, ¿no? Y creo que en ese sentido no hay políticas laborales, no hay en el contexto una consideración, y que eso redunda, y ahí conectaría con la parte de las sensaciones de depresión, de ansiedad, porque no se está atendiendo algo. Nosotras como que pretendemos que no existe, o como que esa parte, o como dice doctora, que lo vamos normalizando, y se vuelve un deterioro de la calidad de vida tremendo, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de estar buscando, de trabajar en condiciones de atención a la salud reproductiva, en donde todos los procesos para aprender a manejar el estrés, para aprender a entender nuestras propias funciones orgánicas, para conectar y buscar una condición de balance, serían fundamentales, porque hay que cuidar muchos aspectos, y eso para la salud de hombres y mujeres, pero particularmente en las mujeres, ¿no? Hay lugares en donde, en los espacios laborales, en donde la capacidad de tener una buena dieta se vuelve dificilísima, por ejemplo, ¿no? Ya hay un concepto que es un deterioro en la calidad de la nutrición, porque mucha gente come todo el tiempo comida de las máquinas, en el mejor de los casos comidas de las tiendas de conveniencia, que juegan una gran función, por supuesto, pero cuando se vuelve eso en la parte cotidiana, ya hay un deterioro en esa calidad, ¿no? Y esos aspectos de alguna manera también afectan la calidad de la salud mental, la calidad del rendimiento. ¿Cómo voy a sentir una condición de satisfacción con el trabajo que estoy realizando si me estoy partiendo de dolor, si tengo que estar con mi mejor sonrisa, y estoy en contextos donde yo sé que mis compañeros varones están en una situación de plena, de mejor, o no experimentando este tipo de situaciones, reitero, por nuestra condición orgánica, biológica, y no lo estamos abordando, ¿no? Claro. Digo, hay formas, y creo que la educación para el manejo del estrés, para el autocuidado es crucial, ¿no? Esto de la medicina del estilo de vida creo que es crucial, pero creo que debería hacer una cuestión transversal en donde se vea desde el hogar, desde las condiciones básicas, y también ir determinando políticas laborales en los espacios laborales, y políticas públicas que permitieran que hubiera esa condición de atención a el manejo debe ser multidisciplinario, por lo mismo. Y fíjate que tu intervención me da pie a lanzar dos preguntas. Uno, ¿es igual la proporción, o qué saben ustedes de la proporción de la endometriosis en población urbana y en población rural? Y la segunda, ¿por qué? O sea, ¿por qué en una población sí se tienen esos es más que en otra? Sí, Justo quería comentar, yo vengo de Paraguay. Y es justamente, o sea, me dio pie porque es muy, tiene el estilo de vida y todo, o sea, tiene que ver, pero... Y la raza, la etnia también. ¿Y cuáles son esos predisponentes, no? Para poder también tener mejores, Justamente eso quería decir. Bueno, vengo de Paraguay y nosotros tenemos la tierra indígena. Mi país es un país bilingüe, hablamos guaraní, porque están las guaraníes, que es una raza indígena que no tienen dolor. O sea, es increíble, son mujeres que pueden parir en sus casas sin dolor.
de por sí nacieron con una fuerza superior, pero no tienen esta molestia, no tienen la dismenorrea, y también no tienen este estilo de vida que tenemos nosotras, que tenemos que, si tenés un bebé, sacarte la leche, dejarle la mamila preparada, salir a trabajar, volver, cocinar, preparar todo. O sea, este estrés y de estar todo el tiempo haciendo cosas, pues sí modifica mucho nuestra calidad de vida y nuestro estilo de vida, y sí nos puede generar o predisponer a presentar endometriosis, principalmente. Por eso sí vemos más en pacientes, bueno, de la vida de la ciudad, ¿no? De esta vida movida que tenemos en la ciudad, sobre todo en la ciudad. Yo mencionaría otra cosa, ¿no? Realmente nosotros, como dijo la doctora, como varones, no somos empáticos con el dolor de las pacientes, ¿no? En ocasiones. Y no sé, tal vez tenga que ver el que la población rural no tenga tanta estadística, pues porque obviamente el acceso a un médico, independientemente de la especialidad, creo que es difícil, ¿no? Sobre todo aquellas que viven en zonas marginadas, ¿no? Y que al final no tienen una atención. Y por otro lado, la idiosincrasia de nuestro país, ¿no? Es decir, nosotros, las mujeres no se atienden con un hombre. Aquí estamos hablando de dos cosas. Uno, del umbral al dolor, o sea que por lo general la población más fuerte, indígena, vamos a llamarle, o población de campo, marginada, de campo, población rural, tiene un índice de tolerancia mucho mayor, o sea, aguanta, ahora sí que aguantan una bomba. sí. y respetos. Sí, totalmente. Y la población urbana, como que no, como que es más delicadita, más, no me peguen. Eso por el acceso, ¿no? Sí, totalmente. A ver, Tiene que ver Alicia. Es que precisamente tuve recientemente la oportunidad de ir al estado de Oaxaca a dar precisamente pláticas. En este caso fue otra situación también muy grave que nos llevó por allá, que fue el tema de suicidios entre la población juvenil sobre todo. Pero el punto es que en el equipo de médicos con el que estuve allá, había una ginecóloga. Y llegamos a un par de comunidades que lo que llamó la atención es que para el servicio ginecológico no se registró una sola paciente. O sea, nadie dijo yo quiero. Todo el mundo quería ir pues con el médico general, incluso con la compañera psiquiatra, con el oftalmólogo, el dentista, nuestro compañero audiólogo, pero la parte de la mujer no. Entonces había este temor y en muchos casos era porque no permitían también las parejas que haya esta atención, ¿no? Y creo que debemos ser muy cuidadosos con estos temas culturales porque están provocando, pueden ser la causa de un deterioro en la calidad, ¿no? Bueno, lo que resolvimos fue que se atendía en otros servicios, en el mío incluso de atención a la salud emocional, y a partir de ahí poder derivar, y sí nos dimos cuenta que había pacientes que realmente requerían esta atención ginecológica, que traían importantísimas infecciones, y yo no dudo que en algunos casos fuera el tema de la endometriosis, pero hay aspectos que todavía estigmatizan mucho en ciertos espacios. Entonces creo que las estadísticas que se tengan es posible que no sean del todo las más precisas, porque debe haber mucha cuestión subclínica, o sea que no está detectada, subregistros, porque la gente no sabe, pero realmente es un asunto que afecta demasiado, y que las condiciones de tensión, de carga de trabajo, bueno, estaba viendo a jóvenes, a mujeres que a sus 40 y pocos años, pues ya habían parido 7, 8 hijos, ¿no? Que empezaron a parir a los 13 años de edad, y es una realidad que realmente no es de pocas personas, ¿no? En países como los nuestros, en donde hay una alta proporción de población indígena y en zonas rurales, creo que importaría mucho tener esas campañas de concientización al cuidado de la salud reproductiva y particularmente de las mujeres, porque esta idea de normaliza o da el sentido de la vida es el sufrimiento, y como mujeres nos tocó, realmente está costando, creo que está saliendo verdaderamente muy, muy costoso, ¿no? A nivel social. Hay una frase que dice, period pain, it's not normal, it's been normalized. O sea, es un dolor menstrual que fue normalizado. Claro. Pero tener ese dolor no es normal. Y la ley lo que dice es que la paciente no necesita tener el diagnóstico de endometriosis como tal para su licencia. O sea, la ley que salió en México necesita el diagnóstico de dismenorrea
incapacitante y es una licencia de 24 horas. Claro. Es un día. O sea, es un día. En España son 2. Entonces, pero bueno, un día es mejor que nada. Que nada, claro. Y que mencionando lo del doctor, yo creo que también, pues sí tiene mucho que ver con la alimentación, ¿no? Los alimentos procesados, que sabemos que ciertos alimentos, para que crezca más estos animales de consumo humano, son estimulados con hormonas, y estas hormonas pues tienden a no desaparecer del todo, ¿no? Sí, en general presentar un estímulo para el tejido que ya habíamos visto que este endometrio fuera de la matriz es aberrante, ¿no? O sea, tiene alteraciones, no es normal. Y menciono lo de la doctora, que también me gustaría agregar que, pues no solo, yo creo que ese estigma de la salud ginecológica y reproductiva, por esta situación muchas veces somos un país todavía, creo que con machismo, entonces si es de no vayas, o las pacientes mismas desde que son niñas no estamos en la cultura de acudir a un ginecólogo de manera paulatina para prevención, atención. Ahorita pues el cáncer de mama, cervicouterino son patologías que están muy altas y que las pacientes, ves pacientes de 30 años, tu papá Nicolau, nunca se han hecho. Claro. Entonces yo creo que es importante. Vamos a mandar saludos. Adriana Sayeb, saludos a la doctora Mónica Martínez. Doctora, Mario García, saludos y felicitaciones al doctor Pedro Barba. Muchas gracias, saludos. Ernesto Santillán, nuevamente Gilberto. Enrique Sánchez Vera, que también fue nuestro colaborador muchos años. ¿Por qué fue? Pues es, pero no quiere pues, venir. A distancia. Muy buen programa, saludos queridos compañeros. Gilberto Betancourt, que es fan número 1, saludos a todos, excelente tema el día de hoy. Un fuerte abrazo. Asael Bonola, que también tiene diamante, que también es seguidor fiel, saludos y felicitaciones a la doctora Gina Barbieri. Nada más a ti, ¿eh? Yo creo que se le cortó, iba a seguir escribiendo, puso al y ya no escribió. En su defensa. Es que es minutos radio, no podemos hacerlo en pausas. Claro. Oigan, miren, estamos revisando el tema de endometriosis. ¿Sabes qué es eso? ¿Quién lo padece? ¿A qué se debe? Por favor, mándanos tus preguntas. Y ya sabes, comparte este video, dale like a esa página, activa esa campanita. Por favor, te pedimos que nos sigas en YouTube. Ese canal está creciendo, necesitamos un poco más de seguidores. Estamos aquí están los teléfonos. También los teléfonos de nuestros invitados están apareciendo en tu pantalla. Y aquí hay una pregunta, dice Anabel, excelente el tema del que están hablando. ¿La endometriosis se hereda? ¿Quieres saber, Anabel? ¿Quién? Pedro. Pues sí, realmente tiene un componente genético. O sea, una paciente que tiene antecedentes en su familia de endometriosis, sí se ha demostrado que hay ciertos genes que sí pueden pasar la hija, ¿no? Sí tiene un componente que se puede heredar. Sí, yo he visto pacientes de su mamá. Y ahorita me traen a las niñas que también las hijas tienen. Sí, sin duda. O sea, pero no significa que si la mamá la va a tener ella. Tú la va a tener a fuerzas su progenie. Claro. Sí, no. Eso y de no. lo que comentaba, doctor, creo que también de algo que menciona el doctor Ernesto Santillán en este tema de la empatía con la pareja, dice el doctor Santillán que también esta condición, que esta circunstancia condiciona una disfunción en la vida sexual y se convierte, por tanto, a veces en un generador de violencia. Claro, además hay que tomar en cuenta, ¿no?, que muchas veces esas relaciones sexuales se vuelven con dolor, ¿sí? Hay dolor a la penetración y a la penetración profunda. Y bueno, si esto le causa dolor a la mujer durante la relación, pues la paciente, la mujer dice, Pues no quiero. pues no quiero. Disminuye la Claro. Y la pareja dice, bueno, no quieres porque has de estar con otro. O ya no sirves. Ya no sirves, exactamente. Sí, ¿no? Claro. O ya no me Sí. quieres. Eso es muy importante. Ya no me quieres. Y por lo tanto, pues yo voy a buscar otra cosa. Claro, claro.
Y bueno, eso también de eso hay que hablar, porque el problema de dispareunia, o sea, el dolor durante las relaciones sexuales, pues es un tema del que podemos hablar solamente de eso, todo un programa completo. Claro. Pero si lo abordamos ahorita desde el punto de vista de endometriosis, yo creo que pues tenemos que concientizar pues, a la gente, o sea, no nada más a nuestro público femenino, sino también a nuestro público masculino, Claro. que se sensibilicen en este tema y que sepan que las pacientes sufren, porque esa es la palabra, sufren de dolor, de molestia. O sea, no creo que haya una persona que diga, ya mañana me va a dar dolor, qué bueno que... No, claro. ¿Por qué? Porque no voy a ir a trabajar. No creo que haya alguien en su sano juicio que diga eso, ¿sí? Y o sea, la gente que experimenta ese tipo de molestia, pues obviamente tenemos que creerle. Y eso es parte de lo que se estaba platicando de la jurisprudencia, que en las fábricas, en las oficinas, pues el jefe ya no les cree. Otra vez, otra vez. Y pues sí, claro, es otra vez, claro, porque las pacientes tienen un ciclo. Claro. Exacto. Y es cada mes. No, y Mónica, siendo empáticos, incluso nosotros lo podemos ver en las consultas. ¿Cuántas veces la pareja acompaña a la mujer a la consulta? ¿No? Es Nunca. Difícil, ¿no? Entonces eso no permite. Pero ¿cuántas veces la mujer acompaña al hombre a la consulta? Sí, también, sí, o sea, sí, claro, como dicen los otros, pero sí es difícil ver cómo puedes tú sensibilizar en este caso a la pareja varón, sí, cuando ni siquiera no lo conoces, claro, si acaso lo ves en algún momento. Entonces creo que eso es importante. Creo que por esa idea se ha considerado como una manifestación de violencia el decir es cosa de mujeres, ¿no? Pues es que nos involucra, la salud reproductiva nos involucra ambas partes, entonces creo que sí es importante, pero creo que había comentado, ¿no? Sí, lo que iba a comentar es un detalle. Yo puedo hablar como soy médica y paciente, ¿no? De hecho, hay una cosa que mucha gente no sabe, el agotamiento que causa. Quizás la dispareunia es en el momento de la relación, pero llega un momento que ya cuando tienes cierto tiempo con la endometriosis, ya vas contando días buenos y días malos. Y a veces dices, bueno, de este mes tuve 2 días buenos, el resto malos. O sea, 2 días de que más o menos fue tolerable el dolor. Sí, que tengo energía, sí, que estoy haciendo todo lo que quiero, okay, pero los demás días estoy cansada, estoy hinchada, porque parece que hasta cuando en cada menstruación parecen embarazadas, sí, se ponen así, se hincha uno toda, y aparte de todo, está uno todo el tiempo con molestia, sí, no exactamente con dolor, pero sí con esa molestia, y esa es otra de las cosas que también muy difícilmente la comprenden. Y si aparte de todo, en la endometriosis hay una adenomiosis, las hemorragias cada mes son terribles. Sí. ¿Qué es eso de adenomiosis? Sí, afortunadamente estamos aquí revisando, están preguntando justo qué es la endometriosis, porque apenas se están conectando varios de nuestros cibernautas y como vieron el título, bueno, la endometriosis, como sabemos, son 2 términos, endometriosis y adenomiosis. Endometriosis, ¿qué es eso? Es el tejido de la menstruación, se supone que tiene que salir cada mes. De repente, por alguna causa, se implanta en la cavidad. Puede ser porque se regresa de la matriz a través de las trompas y cae en la pelvis, o puede ser porque viene de algún origen, desde embriológico en la sangre. Quiere decir que esos focos están activos y cada mes va a haber dolor, va a haber pequeñas microhemorragias y por eso presenta tanto dolor la paciente. Puede migrar a otra parte, alguna cicatriz de cesárea, a la nariz, al recto, y tener eso, a la vejiga, tener esos sangrados. Adenomiosis es algo muy parecido, ese tejido que está dentro de la matriz, tejido de menstruación, se va penetrando hacia el grosor de la matriz. Infiltra. Exacto, se va infiltrando. Entonces, al venir el ciclo menstrual, pues viene más menstruación, más coágulos, más dolor. No se contrae la matriz. Ambos diagnósticos es muy difícil hacerlos y decirle a la paciente, perfecto, tienes endometriosis, está en tu receta. Esos diagnósticos que casi siempre son por cirugía
o por patología. ¿Qué es eso? Tomar un pedazo de la matriz, una biopsia, mandarla a estudiar y de ahí no lo regresan. Es muy difícil hacer el diagnóstico, sí se sospecha, y sobre todo cuando le decimos a la paciente, mira, tú probablemente tienes endometriosis, hay que hacerte una laparoscopía, es decir, una cirugía. Bueno, pues ahí empiezan, que no tiene los recursos, que el seguro de gastos médicos no autoriza, pues que no quiere porque es muy joven, es adolescente, ni siquiera inició su vida sexual quiere someterse a una cirugía. Exacto. Y de forma de salud pública, perdón, Sí. no hay como acceso a una cirugía laparoscópica, o sea, te mandan con el ginecólogo y bueno, ni modo, hay que darle medicamento, pero no la puedes ofertar una laparoscopía como a todas, lamentablemente. Importante algo que dices, que aparte de todo te cambian de médico cada consulta, entonces Sí, el siguiente sí. no sabe qué No onda, llevas continuidad. y el siguiente tampoco, y luego no te revisan, y te puedes pasar. Yo por ejemplo llegué con mi diagnóstico, pero si te puedo decir cuánto tiempo pasó para que me hicieron la cirugía que yo necesitaba, pasaron 8 años, llegando con el diagnóstico. Es que es La salud el pública. promedio, Claro, 8 a sí. 10 años. Y como decía la otra vez, encontrar tu príncipe azul, encontrar tu ginecólogo azul, o sea, Sí. no es fácil, no Sí. es fácil. Sí, me permiten Yo vengo de plantearles azul, una. así Aquí está el doctor, Claro. por favor, acudan a la consulta. Doctora, Claro. causó sensación ese comentario suyo ¿Por qué? del príncipe azul con el ginecólogo. Muchas personas mencionaron que a veces es mejor. Dicen, no, Tener un no es el ginecólogo. príncipe azul, tiene que ser el rey, porque él es el que tiene que dejarme íntegra. O sea, de verdad, comentarios Sí, como sí, ese sí. y muchos más con eso que... Doctora, le doy la palabra, nada más dice Guadalupe Contreras, saludos a la doctora Alicia Ortiz. Muchísimas Ya también gracias. saludos para usted. Qué linda, ¿Quién qué amable, falta? muchísimas gracias, Doctor. Lupita. Ahí ya está. Ya ni esa es, nos saluda. Saludos y felicidades al doctor Clayman Rojas. Bárbaro, y Ahora sí, ya Muchísimas para que gracias. no diga. Sí, bien, hay dos bloques, si me permiten. Uno que nuestra amable radioescucha Tania dice, la menstruación, ¿cuántos días es normal sangrar y cuánto es anormal? En relación a esta parte de la menstruación, yo la quisiera unir con las preguntas que nos hace nuestra radioescucha Cristina, que dice, ¿cómo saber y diferenciar la endometriosis de alguna otra anomalía? Es que en nosotras el dolor es constante. Y en este mismo sentido, Maite, muchas gracias por su atención y su presencia, nos dice, yo tengo mucho dolor al menstruar y es muy abundante. Hay días o meses que menstruo 3 semanas y descanso una. ¿Eso podría ser SOP o endometriosis? ¿Cómo se puede identificar? Este es un bloque, si me permiten, después pongo el Sí, otro. sí, Es un remedio poliquístico. pueden ser las dos, pero bueno. yo ¿Qué creo que les dirían a nuestros doctores? Lo que hablamos la otra vez, definiendo la menstruación, cómo tiene que ser de 3 a 7 días, varía mucho dependiendo de cada paciente, y está descrito de 20 a 80 mililitros por día. Entonces, eso es lo normal, o lo que está descrito en la literatura médica. Y que no tiene que ser también el tema del dolor, ¿cómo decirles a nuestras radioescuchas que puedan evaluar eso? Porque el tema del umbral del dolor también es distinto, y reitero, nuestro cerebro es un órgano de asociación y aprendemos por ese tipo de asociaciones que hacemos, y como mujeres de muchas cosas las normalizamos, ya nos toca vivir con dolor, con sufrimiento, y muchas veces eso, lo que hayamos, precisamente esta es la siguiente parte de las preguntas, donde dice, nos comenta Ceci, en las empresas no hay cultura sobre los temas menstruales de la mujer, a veces se toma a mal y somos parte de bullying por eso. Es a veces mejor callar. Gracias por estos temas, Ceci. Pregúntanos, ¿en qué momento y cómo hacerlo, ¿no? Cómo expresarlo, cómo visibilizarlo? Creo que esa idea que también ayudaría a nuestros compañeros varones. En este sentido, Mauricio dice, nosotros como hombres, ¿cómo podemos apoyar a nuestras mujeres? A veces entendemos que no se sienten bien en esos días, pero no entendemos la magnitud. Gracias por esos programas que nos ayudan. ¿Cómo ven? ¿Qué les dirían a nuestros Pues lo del dolor, sí, lo que hemos comentado, ¿no? Un dolor que incapacita a las pacientes, que no las deja a veces pararse en la cama, eso no es normal, y que no normalicen esa situación. Y yo creo que lo que decía el doctor, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra pareja, a nuestra esposa, hermana? Pues acompañamos a consulta, ¿no? A nuestras
involucrándose, informándose. Y no necesariamente tienes que hacer algo, sino siendo empático, acompañar el dolor y tratar de pues resolver en ese momento, ¿no? De, ayudarle en la casa, en la quiere agua, si hacer la ¿no? cama, preparar el desayuno, dejarle que se Cuidar a los bañe niños, en vez de 5 lavar minutos, ropa, sí, claro. bañarse 15 minutos porque el agua tibia te tranquiliza y te calma el dolor. Esos pequeños detalles que en el día a día estamos o sea, no estamos enfermas, pero tenemos una incapacidad que nos puede generar, que es el dolor. Entonces, acompañarnos durante por lo menos un día, que es el segundo generalmente, que es donde más dolor tenemos, con que nos hagan el desayuno. Ya está. Sí, claro. Se nos está acabando el tiempo, podemos pasar al tratamiento. ¿Cómo se trata la endometriosis? ¿Quién gusta empezar? No. Por favor. Pues lo más rápido es, en el 2017 salió un artículo del Dr. Carper que hablaba de, bueno, principalmente lo que hacíamos era dar anticonceptivos combinados. El origen de la endometriosis suele ser cuando hay un endometrio engrosado y eso se debe también por una fase estrogénica que ocurre en los primeros días del ciclo. Entonces sí se veía que dando anticonceptivos combinados, o sea, estrógenos y progestinas, a la paciente le iba mejor. Pero justo en el 2017 salió este estudio del Dr. Carper en donde se ve que es mejor dar solamente progestinas o progesterona. Entonces, hoy en día, si ya tenemos la sospecha diagnóstica antes de llegar a una cirugía, podemos beneficiar mucho a esta paciente con una terapia hormonal de pura progestina. Pero también se vio que si solamente iniciamos un antiinflamatorio no esteroideo, un AINE, antes de que empiece el arreglo, o sea, supongamos si la paciente es regular y le va a bajar el 15 de cada mes, si el 14 empieza con un tratamiento, ya sea un ibuprofeno o un ácido tranexámico, hay varios que están descritos, se vio que disminuye la cantidad del sangrado por la disminución de la contractilidad uterina y esto también el dolor. Sí, eso también está dado por el hecho que el dolor está mediado por una hormona que se llama prostaglandinas. Estas prostaglandinas, de lo que se trata justamente en esta fase es no dar medicamentos contra prostaglandinas cuando ya las prostaglandinas ya están formadas y ya están en el torrente sanguíneo, sino inhibir la producción, y eso se logra dándolo antes de, porque estamos acostumbrados, y esto es en medicina general, a que si nos duele tomar un analgésico, o sea, ya cuando el dolor está instalado, y el chiste de esto es dar el medicamento antes de que el dolor se instale, y ese es ahora sí que el as debajo de la mano. Y mencionar lo que la doctora dijo, ¿no? O sea, los medios físicos a veces pueden mejorar muchísimo, ¿no? Un poco de calor en la zona. Hay incluso, pues, ¿cuántas veces no hemos visto que hay ya toallas sanitarias? La copa menstrual también se ha hablado de eso. Entonces, yo creo que las mujeres se pueden ver beneficiadas de, pues, darles ese acceso a estas toallas, el gel, el calor, ¿no? En la zona para mejorar, no solamente con analgésico, no solamente con progestina. Como paciente. Yo tengo mi bolsa de agua caliente, la verdad. Bueno, a mí sí me mejoró mucho después de que tenga mi bebé, que también es un tema, porque vemos que durante el embarazo no hay ovulación, entonces no hay esta producción y la paciente, muchas veces el ginecólogo le dice, no, tengo endometriosis, embarázate y te vas a curar. O sea, obvio no hay que decir eso, pero sí es verdad que pues, qué bueno que lo dicen. Yo he escuchado que dicen que el embarazo es el tratamiento de X o Y enfermedad. Y pues definitivamente el embarazo no es tratamiento de absolutamente nada. Y retomo lo que decía el doctor la vez pasada que tuvimos oportunidad de venir. La endometriosis es una enfermedad crónica que se trata pero no se cura. O sea, eso sí, también dejarlo. Sí no tiene ninguna cura, pero sí que mencionan los anticonceptivos, estas pastillas de los AINES que son el ibuprofeno y eso pues mejora bastante el dolor y sobre todo las progesteronas pues evita la progresión del dolor. Y también pues hacer puntualización en que si ya fueron con el ginecólogo, ya encontraron al príncipe azul y ya les quitó el dolor, vayan a seguimiento, porque luego es de ya me quitó el dolor, ya lo voy a dejar y en 8 años regresan ahora con más dolor, porque llega un momento, claro, y llega un momento, perdón, que en el dolor ya no es solo en el periodo, o sea, esta situación de la producción, de
todo el aparato inmunológico que hay alrededor de la endometriosis, sí llega un momento donde lo que decía la doctora es muy cierto, ya el dolor ya ni es en la menstruación, y es un dolor que tiene 2 días de mejora y el resto dolor por completo. Y así como mencionaron de lo del embarazo que pudiera ser una cura, también cuántas veces no hemos visto a las pacientes que digan, doctor, me dijeron que para quitarme el dolor puede operar quitándome la matriz y se acabó. Claro. Creo que es muy radical, ¿no? Llegar a una, digo, puede mejorar, sí es cierto, pero me parece que es un tratamiento muy radical, ¿no? Tú le quitas la matriz a una paciente que tiene endometriosis, pero le dejas los ovarios. Estos ovarios siguen produciendo hormonas, claro, y los implantes que tiene la paciente también generan, claro. Entonces, ¿es tratamiento quitarle la matriz? No, serían los ovarios. O sea, ya no va a tener menstruaciones. Pero el dolor lo va a tener. Dice Víctor Hugo Galicia, saludos al doctor Oscar, buen amigo y excelente médico, un abrazo para todos. Gracias. Víctor, gracias. Marta Estela Ortiz Rivera, Mi querida hermana, gracias. exacto, dice, ¿hay niveles de la endometriosis? Esa es su pregunta. Y una pregunta que nos está mandando la producción, porque pues no tenemos que contestar a todos ustedes. Perdón, sé que no es el tema, pero me acaban de detectar un mioma y tengo miedo. En realidad no sé qué es y por qué lo tengo. Me recetaron anticonceptivos y los estoy tomando. Muchas gracias, tengo 45 años y 3 hijos. Miomatosis uterina. Pues depende de la sintomatología que dé ese mioma. Si el Exacto. mioma, si está haciendo que la paciente sangre mucho, o que duela, o que pues tenga un efecto compartimental, o sea, que comparta, Sí. o que empuje el recto, o que empuje la vejiga, pues lo indicado, 45 años, paridad satisfecha, pues sí, quitar la matriz. Entonces, tenemos que ir a un corte comercial, tenemos que pasar al siguiente tema. Entonces, y además hay un video que nos envía la doctora Maru y Noé, otro coach que ha estado aquí con nosotros. Entonces, salimos un poquito, ¿sabes? De la red. Se fue la red, ¿no? Está bien. Entonces, si gustan nuestros invitados nomás contestarnos si hay niveles de endometriosis o etapas, para pasar al video, corte comercial y después... Perdón, y de la misma radio, escúchame, Sí. mi querida hermana, que le agradezco, dice, ¿afecta para poder embarazarse? Ok. Entonces, Buena si pregunta. gustan contestar Importante, eso. bueno, sí, claro que hay niveles. Antes se decía leve, moderada y severa, pero puede ser superficial y profunda. Hay que hacer el diagnóstico para eso, para poder identificarla y clasificarla bien. Y sí se ha visto que el 50% de las pacientes con infertilidad presentan endometriosis. Pero no es lo mismo decir que una paciente con endometriosis es infértil. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia. Ujú. Yo creo que nada más quería tocar un punto de que casi, bueno, o sea, ya habló usted de la alimentación, que es bien importante. La endometriosis no hay que verla como un problema pélvico, es un problema sistémico que ataca todos los sistemas, que puede aparecer en nervios, que puede aparecer en cualquier órgano. Antes se decía que se salvaba el corazón y el vaso, y no es cierto. Ya por ahí encontraste un reporte de uno de corazón. Entonces, es muy importante el sistema metabólico aquí y la alimentación, porque muchas de estas pacientes, igual que con la de miomatosis, hay trastornos con la glucosa, y es nuestra alimentación la que nos está provocando y que está agravando esta situación. La cantidad de grasas que comemos, la cantidad de azúcar. Entonces, yo creo que eso es algo bien importante. 100%. Hay que recordar, bueno, rapidísimo, el metabolismo de cómo se forman las hormonas, y una de ellas es a nivel del colesterol, que es la base, la esteroidogénesis, de ahí salen todas las hormonas. Entonces, pacientes con sobrepeso y obesidad y mayor formación de hormonas a nivel del tejido del panículo adiposo, pues hay mayor producción de hormonas, y con esto mayor estrógeno, mayor endometrio, mayor sangrado. Y yo solamente quisiera, por terminar, lo que la paciente preguntó del tumor de mioma. Sí. Siempre las mujeres, cuando les das ese diagnóstico, piensan que es algo malo, que es algo maligno, ¿no? Decirles que es una patología benigna, Puede malignizar. Sí, sin embargo, pero sí. es la patología benigna, ¿no? El tumor benigno ginecológico más frecuente, y claro, hay muchísimos tratamientos para ello, dependiendo del mioma. Comentando un poco de la doctora rápido, que es muy interesante que las pacientes con endometriosis tienen más riesgo de hacer enfermedades hipertensivas en el embarazo, preeclampsia, de hacer hipertensión, infarto agudo del miocardio, porque esta inflamación
sistémica, pues daña la parte de adentro de las arterias, que también pues es importante por eso tratarla a tiempo. Muy bien. Tiene una Perfecto. resistencia a la insulina. ¿Tienes el video, Sai? ¿Nos avisas? Tú nos avisas. Entonces ya sabes, activa esa campanita. Necesitamos tener más suscriptores, por favor. Y ya sabes, aquí abajo de la pantalla está nuestro link para que lo compartas. Que bueno, ya tenemos en vivo, estamos rompiendo récord. Hay muchos, ¿por quién habrá sido? Sí. Qué bien, ¿Quién qué sabe? gusto. Qué bueno Todos que aportamos. están aquí y que nos están siguiendo. Muchas gracias por su presencia. ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? Contáctanos, te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. Síguenos en Facebook como @ZRProduccionesMX, Instagram, YouTube y TikTok como @ZRProducciones. Sé parte del mundo digital. Amigos, qué bueno que están con nosotros, ¿sabes? Estamos en la 10ª temporada de este programa y eso es gracias a ti. Qué bueno, nunca hemos faltado, siempre estamos aquí contigo. ¿Qué tema quieres que tratemos? ¿A qué especialista quieres que invitemos? Por favor, y sobre todo tú, si quieres anunciarte aquí con nosotros, ser nuestro patrocinador, hay distintos niveles, desde uno muy básico hasta otro. Comunícate con nosotros, te pasamos con producción y claro que vas a poder estar aquí con nosotros, con tus productos y anuncios. Claro. Bueno, pues vamos a terminar el tema de endometriosis. Y bueno, que sepan que este es un programa sin fines de lucro, o sea, nosotros los que estamos aquí en cabina, pues no percibimos ningún ingreso, lo hacemos por amor a la medicina, por amor a la divulgación, a compartir, y a compartir con ustedes. ¿Quién está aquí? El doctor Ernesto Santillán. Ernesto, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Gallo, y a todos. Hola, Se ven muy guapos. Dijo guapo, uno por uno, magnífico programa, y por la importancia del mismo no quiero quitarles más tiempo. Un super abrazo cordial. Gracias, doctor. Igualmente. Saludos. Y magnífico programa. Muchas gracias, Bye. Ernesto. Bye. Ya nos veremos. Oiga, doctor, dentro de 8 días va a haber pastel. Para que Apúntame para doble ración. Perfecto, para que no falte. Gracias. No se vea pobreza. Gracias, doctor. Y si hay que se disimule. ¿Verdad? Muchas gracias. Nos vemos, ya siquiera los hice reír. Bueno, Muchas gracias. Doctor, un abrazo. Gracias. Bueno, Un par de preguntas. un par de preguntas porque estamos en tiempo y todavía nos falta un pequeño tiempo. Adelante, gracias. Alicia, por favor. Sí, nuestras radioescuchas, Marilu y Marta, bueno, preguntan, ¿la endometriosis tiene edad? ¿Es más para mujeres arriba de Buena 40 o no tiene edad? Y también Marilu pregunta, ¿qué pasa si no se atiende? ¿Puede ocasionar algún cáncer? Pues la edad es toda paciente en edad fértil, o sea, desde que inicia la menstruación, generalmente hasta que finaliza su menstruación. ¿Y puede ocasionar cáncer? Es un tema a debatir, pero no está descrito Todavía no que está como escrito. tal la Está endometriosis. como el embarazo, maligna. ¿no? Que puede haber alguna comorbilidad o... Sí, ¿cómo pero que sería? la endometriosis de cáncer No hay asociación. No hay una asociación. No hay una asociación. Ujú, ujú. ¿Qué más? perfecto. Entonces, Pues ¿vamos al no sé si tratamiento? yo quiero hacer un paréntesis ya para finalizar en cuestión del tratamiento. Antes hacíamos la operación que se llamaba neurectomía presacra, o sea, pues hacíamos una cirugía abierta y llegábamos al nervio uterosacro, presacro, lo abríamos, sacábamos el nervio, cortábamos, era una cirugía bastante intensa, vamos, porque pues imagínense, desde el abdomen llegar al promontorio, al sacro, y ahí abrir y sacar el nervio, lo llegamos a hacer. Hoy en día con la laparoscopía, pues podemos hacer una ablación del nervio uterosacro, se llama la LUNA, Laparoscopic Uterosacral Nerve Ablation. Y esto, ¿qué
aconsejan todas las mujeres, en quienes sí, en quienes no. ¿Qué me puedes decir, Pedro? Realmente yo considero, se aconsejan pacientes que tienen dolor que no ha respondido a los tratamientos convencionales, ¿no? O sea, en las pacientes que ya les dimos analgésicos, que ya les dimos anticonceptivos, y que pues realmente por más que les demos no mejora el dolor y siguen con dolores que las llevan cotidianamente a la sala de urgencias. Incluso hay pacientes que llegan a estar en medicina del dolor ahí y pasa, ¿no? Que las pacientes dicen, no, pues es que pues ahora sí me falló mi príncipe azul. Medio tratamiento, medio y no nada. Entonces, para esas pacientes que el dolor no se controla por más tratamiento médico que les demos, pero está indicado en pacientes principalmente con endometriosis profunda. Si me permiten también, y a mí me gustaría recomendar el tema de las prácticas de mindfulness y la atención psicológica, por lo que hemos comentado, ¿no? El dolor es una señal que el cuerpo nos da, pero que también se expresa muchas veces por el tipo de asociaciones, de aprendizajes, de correlaciones que tenemos insertadas, muchas veces hasta de manera cultural, ¿no? Que ya nos van diciendo, híjole, te va a bajar, te va a doler, porque así es, ¿no? Sí. Aunque orgánicamente, y es increíble cómo el cuerpo se predispone a esas expectativas que la mente genera. Entonces, comento lo de mindfulness porque precisamente se inició en la Clínica del Dolor, en el Hospital de Massachusetts. El doctor Jon Kabat-Zinn, que es quien desarrolla esta aproximación, esta integración de las prácticas que se ha llamado de meditación, aunque en realidad implican una conexión con las funciones básicas orgánicas a través de la respiración y una serie de prácticas, digamos, de distensión del cuerpo, de relajación. Y en el caso de este desarrollo, pues se inicia en la Clínica del Dolor, a donde llegaban pacientes que ya habían pasado por todos los servicios, incluso en situaciones de un dolor crónico bastante incapacitante, pero que no se encontraba o no respondían a los tratamientos convencionales. Y el aprender a relacionarse, a contactar, a dimensionarlo, a hacer un procesamiento cerebral a través de la atención que permitiera disminuir la respuesta, alterar precisamente también los receptores del dolor, generar mayor endorfinas, una mejor nivel en el manejo de los neurotransmisores que ayudan y permiten un manejo más sano del dolor, permitía que remitieran el dolor en muchos casos. En muchos casos. Entonces, por una parte, manejar el tema físico, en donde estas prácticas nos ayudan a regular el estrés y nos ayudan cuando se van dirigiendo de una manera muy específica a controlar y a tener una mejor manejo del dolor, por una parte, y por otra parte, la parte psíquica, psicológica, de ir identificando qué es lo que yo tengo en relación a ese dolor, ¿no? ¿Por qué lo he integrado como parte de mi vida? Es algo, por ejemplo, considerando que altera o está relacionado con nuestra función reproductiva, probablemente yo tengo alguna creencia no muy sana respecto a cuál es mi función, cómo ejercer mi sexualidad, a qué está asociada. Yo aprendí que la sexualidad es algo pernicioso y por lo tanto tiene que ser algo que me haga sufrir. Ese tipo de situaciones que se presentan a nivel psíquico es importante abordarlas porque pueden estar condicionando una predisposición al dolor y una asociación que, independientemente de que se logre generar ese diagnóstico, está creando una actividad bioquímica que va a estar alterando y va a tener efectos inflamatorios que convierten en un círculo vicioso en donde yo ya correlacioné que viene la regla, genero toda esta tensión emocional, genero el cortisol, toda la adrenalina, toda la condición bioquímica para que haya inflamación y si en ese momento mi condición biológica es que viene la regla, no, pues ahí está todo el dolor, ¿no? Y se vuelve como una forma de asumir el ejercicio de la sexualidad, ¿no? La sexualidad es algo doloroso, es algo que no me permite, o más aún, ¿no? La reproducción, incluso por el temor, creo que actualmente hay una
prevalencia de creencias muy complicadas respecto al embarazo, ¿no? Es algo muy doloroso, es algo que no se puede manejar, es algo que va a bloquear mi desarrollo. Siempre hemos tenido este tema de tener que seleccionar entre nuestro desarrollo profesional como mujeres o la realización de la maternidad, y ese tipo de disyuntivas, y actualmente las nuevas generaciones, pues resulta verdaderamente muy perturbadora porque ya conquistamos el espacio laboral, y pensar que por tomar esta decisión se vaya a bloquear eso. Por eso reitero en el tema de las políticas públicas, donde realmente se cree la atención en los espacios laborales para que las mujeres que están en edad reproductiva puedan considerar que este ejercicio de esta función maternal no tiene por qué ser un bloqueo, ¿no? Entonces, ver qué tipo de creencias que ayuden a manejar mejor desde el punto de vista psicológico este tipo de alteraciones, ¿no? Muy bien. Hoy, antes de seguir, me gustaría que cada uno de nuestros invitados diera su nombre, en dónde los pueden localizar y sus redes sociales. Por favor. Doctora Moni, ¿dónde estás? Bueno, yo estoy en el Centro Cultural del Bosque, pero me pueden localizar al 55 31 50 78 51. Perfecto. Consulta privada. Otra vez es 55 31 50 78 51. Perfecto, Moni. Pues bienvenida nuevamente. ¿Cómo ves las instalaciones? Tú fuiste a Radio Fórmula. No, pues tenemos más espacio por lo menos. Para las fiestas. Sí. Qué bueno. Y ya sin mosca. Gina. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales doctora.ginabarbieri, y mi número es 55 30 74 60 24. 30 74 60 24. ¿Y qué horas va el pan? Bióloga, ¿no? Bióloga de la Perfecto, muy bien. Pedro. Bueno, mi número de teléfono es 55 59 43 99 18, y pues ¿otra vez, doctora? 55 59 43 99 18. Sí. Y pues mi consultorio se encuentra en Avenida Éuscaro 188, en la Colonia Industrial, por allá por el norte. Perfecto. Linda vista. Por allá. Sí. Bueno, yo me pueden encontrar en el Hospital Español, en la Torre Rosario Guerrero de 10, en el piso 8, consultorio 801. Y mi número es 55 66 73 16 12. Sí, en la Torre Amarilla. Torre Amarilla. Sí, porque si ese es el nombre. No, ni siquiera aquí lo conocen, ¿verdad? Sí, preguntan es por colores, ¿no? O preguntan por la doctora Rosario, ¿no? Bueno. Sí, yo estoy en la Torre Amarilla. Torre Amarilla, sí. En la vieja. Es correcto. Perdón, doctores, nos pregunta aquí nuestra querida radio escucha Lourdes Ortiz, que nos escucha desde Mexicali. Muchas gracias, Lourdes, por estar aquí. ¿Es la autora del libro, doctora, ya? ¿O es otra? No, la próxima semana voy a estar allá en Mexicali. Mire, pues siempre he dicho que nos invita allá. Entonces, Lulu, pues gracias por estar. Va a estar el doctor Kleiman, encantado de contactarte. Hoy, sería maravilloso. Si me permiten, los contacto. Sí, bueno, Lourdes nos pregunta, ¿hay forma de evitar la endometriosis? ¿Algún estudio que indique la probabilidad de presentarse? Qué buena pregunta. ¿Qué dice? Digo qué buena pregunta porque no hay respuesta. Porque también nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Y dice que sí, doctor, que encantado de recibirlo allá. Entonces los contacto. Nos vemos allá. Yo llego. Mi avión llega a las 3 de la tarde. Imagínate su rebanada de pastel. ¿Qué más? Sí, ¿verdad? Muy consentido. Sí. Entonces no hay forma de identificar. Podría considerarse lo que preguntaba otra radio escucha, ¿no? Que si traemos la parte de que como antecedente que en las familias ya las mujeres. Sí. Yo al respecto y quiero hacer una connotación. Estábamos hablando del dolor. El dolor es igual en cualquier parte del cuerpo. El dolor nos está prendiendo una alarma en el organismo. ¿Sí? Si tenemos dolor de cabeza, pues se prende la alarma porque quizás tenemos fiebre, porque quizás tenemos migraña. Si tenemos dolor en alguna articulación, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos dolor durante la menstruación. Y esa es una alarma, se prende la alarma.
Desgraciadamente, y esa alarma me está traduciendo una enfermedad, ¿ok? Casi siempre. Dolor, que es una alarma, esa alarma me dice, hay una enfermedad. Es como, se prende la alarma, ¿por qué? Porque hay un incendio, ¿y qué hacemos? Tenemos de dos, o apagar la alarma o apagar el incendio. Claro. Desgraciadamente, nosotros, o sea, en general, ¿qué hacemos? Apagamos la alarma, o sea, quitamos el dolor. Y quitamos el dolor con, ya sea con la neurectomía presarra, con la ablación, con analgésicos tomados, medicamentos, con lo que quieran. Obviamente, lo apagamos y ahí nos quedamos. Ese es el problema, ¿sí? Que el médico debe de atender a la paciente y saber y llegar a la raíz de ese dolor. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos tratando a nuestras pacientes con analgésicos o apagando, ¿qué va a pasar con el incendio? Pues se va a propagar, se va a hacer mucho mayor. ¿Y qué va a pasar después? Pues obviamente, pues vamos a tener aumento de esta enfermedad y va a haber mayor dolor. O sea, si el dolor empezaba, por eso decíamos que era progresivo, que en las primeras reglas pues no tenía tanto dolor, y luego en las que sí, y ahorita es un dolor insoportable. ¿Por qué? Porque es progresivo. ¿Y por qué ha progresado ese dolor? Justamente porque la endometriosis ha progresado de ser una endometriosis superficial, se vuelve una endometriosis profunda, y ahí sí tenemos una consecuencia mayor. Entonces, mi consejo personal, y bueno, no sé, lo que ustedes quieran cerrar, es dolor, ya sea poco, mucho, moderado, y como dijimos, no es normal. Acudan con su médico, con su ginecólogo, y él para diagnosticar. les va a diagnosticar y exactamente, y les va a dar el tratamiento a su medida. Ese es mi consejo. No sé qué opinen. 100%. Sí, que es la punta del iceberg. O sea, el dolor es nada más lo que la paciente viene a presentar en la consulta, pero hay muchísimo trasfondo que hay que buscar. Estudiar. Sí, como yo creo que esa es analogía es una alarma realmente, ¿no? Y la analogía con el incendio es clara, ¿no? O sea, no se trata de apagar la alarma, sino atender el incendio. Claro. Y muchas veces la idea de tómate esto para que te calme el dolor es no ir a la causa. Y el dolor es la manera en que nuestro cuerpo nos está diciendo que algo está alterado y que requiere la atención médica, ¿no? Si me permiten, este mensaje de Marisol, nuestra querida radioescucha, dice: yo tengo 50 años y disfruté mi sexualidad ya de vieja, comillas, lo de ya de vieja, porque a veces era insoportable tener vida sexual por mis periodos. Antes no se podía saber de estos temas y vivíamos en la ceguera. Los jóvenes en general tienen hoy muchas oportunidades. Muchas gracias. Gracias también pues por compartir estos conocimientos, y gracias Marisol por escucharnos, igual a todos nuestros y nuestras radioescuchas. Oigan, una felicitación para Zaira, nuestra productora. Sí, yo quería dejarlo al final. Vamos a cantar las mañanitas. Muchísimas felicidades antes de... Asómate, Sal, para que te vean, porque si no, te digo, gracias a ella, es como llegamos a todos ustedes, gracias a ella, a la coordinación de los invitados, todo, y pues qué bueno, exacto. Nuestra jefa de producción, Sai, sí. Pues cumplió mayoría de edad el día sí, en la plena flor de Queremos la juventud. Pastel. Sí, también. Es el pastel que ¿verdad? Que la semana que entra no voy a poder. Uy. Bueno, me lo llevo. Sí, pues. Operación Itacatl. Sí. Muy bien. Sí. Pues sí, alguna, no sé si haya más preguntas, tenemos todavía un poquito de tiempo. Tenemos ¿cómo saber si mi bebé viene bien? Si les parece, están ustedes invitados nuevamente a formar parte de esta mesa para ver este tema, ¿por qué no les ¿Cómo da ves? base? ¿Les doy base? Pues sí, a la vez anótele. Que le firmen. Pues sí, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuándo? El 23 de
¿De marzo? De marzo. Sí. Después ya va a ser primavera, entonces Excelente. para el tema del bebé. de cómo saber si mi bebé viene bien. Yo creo que es un súper tema. Sí. Y no sé si quieres que venga también un neonatólogo. Sí, le decimos especial, a quien sea, o a Eugenio. Eugenio. Sí, para con tiempo avisarle. No, pues estaría súper bien. Pues Sí. porque yo sabía que este tema iba a dar para mucho. Sí. para rato. Creo que sería bien interesante que dar sus especialidades que así como también como cierre que sugiero, que se les dijera a nuestras radioescuchas qué medidas, digamos, tomar ante este tipo de malestares y en general como para tener una vida sexual más sana, placentera, plena y particularmente también en el caso reproductivo para prepararse a una buena experiencia en el caso del embarazo. ¿Qué les recomendarían así como para ir cerrando Pues yo creo que lo más importante en la parte preconcepcional, que nosotros lo definimos como 3 meses antes de que se pueda embarazar, creo que la aportación de ácido fólico es algo fundamental en las pacientes. ¿También en el papá? También en el papá, por supuesto. Y a veces Por favor. nos quedamos pensando, ¿no? Que la dosis puede ser cualquiera y no. O sea, en mujeres en edad reproductiva consideramos una dosis normal de 0.4 miligramos, pero en pacientes que tengan, nosotros llamamos factores de riesgo como la edad, como alguna enfermedad hipertensiva, el administrar 5 miligramos se ha mostrado beneficio, sobre todo en la parte fetal. Entonces, yo creo que eso sería un punto muy importante, el ácido fólico. El ácido fólico o metilfolato también. Claro. Pues yo creo que, bueno, relacionado a este tema de la endometriosis, ya cerrando este tema, no estigmatizar y no normalizar estos temas, ¿no? O sea, que me duele, pero pues así ha sido siempre, que no lo normalicemos, que siempre en estas situaciones que habremos comentado, acudan con un médico especialista para que sean valoradas y sobre todo hacer un diagnóstico oportuno, ¿vale? A veces somos muy dados, y eso creo que hasta nosotros que somos médicos lo vivimos no, es que me dijo mi prima que me tomara esto, la vecina, la amiga, ¿no? Y justo apagamos la alarma y como se les quita el dolor, sigamos. Entonces, pues la recomendación, lo que menciona la doctora Gina, dieta, ejercicio, evitar estos hábitos a veces como el tabaquismo, tenemos como el tabaquismo, y si tenemos alguna situación de las que ya hemos comentado, acudir al especialista para ver cuál es el diagnóstico, cómo nos puede ayudar, y en el caso de buscar el embarazo, de preferencia estamos acostumbrados también a atender a las pacientes cuando ya están embarazadas, ¿no? O sea, ya que llegan embarazadas ya se atienden. Pero si están pensando un embarazo, también es importante evaluarlas desde antes, ¿no? Para ver qué factores tienen, cómo podemos ayudarlas, darles medicamento y pues para que el embarazo sea de la mejor manera, tratar de disminuir los riesgos que pueda tener y que finalmente culmine en su sueño, ¿no? Que finalmente es tener un bebé. Claro. Y si están buscando embarazo y tienen más de 35 años o saben que tienen algún diagnóstico, no esperen al año para venir al ginecólogo. O sea, si ya a los 6 meses con relaciones sexuales frecuentes no logran un embarazo sin anticoncepción, también acudir para poder nosotros ayudarles en la búsqueda o en el abordaje del embarazo que están buscando, ¿no? Claro. Doctora Mónica, una pregunta muy personal, que no soy a favor de venir, también por eso la invitación. El dolor durante la menstruación, un dolor severo, ya estamos acostumbrados a preguntar del 1 al 10 cuánto te duele, incluso el paciente ya lo sabe, ¿no? Del 1 al 10 y enseguida contestan, ya está esta educación. Del 1 al 10, ¿qué tanto duele un dolor de endometriosis, doctora? Ay, a veces es el 10 y más. O el 20. Sí, hasta el 20. Sí. Si pueden hablar y contar, ¿verdad? Porque si pueden estar desmayándose, no. Se están vomitando, están desmayando con dolores en otro lado. Y es lo que iba a comentar, que es muy importante también si una paciente que ya ha tenido dolor, pero que está empezando con otros síntomas, sobre todo con la menstruación, de sangrados, de dolor de cabeza, dolor en el costado, en otros lados, es importante que acudan con el ginecólogo porque estos pacientes aparte requieren una atención muy personalizada, no solamente son analgésicos, sino que también se tienen que derivar a otros especialistas porque tienen que hacer una atención
de otros, de multidisciplinaria, para tratarlas, porque este problema ya a veces ya se extendió a otros lados. Yo quería saludar precisamente a los grupos de Endometriosis México, otros grupos que hay aquí en México de endometriosis. Sí. Y hay una publicación de Endometriosis México que se llama Voces. En ese libro juntan muchos testimonios de las pacientes y que es muy interesante para que lo lean, sobre todo las parejas, para que se enteren de qué es una endometriosis, que va más allá muchas veces del dolor y cómo afecta a cada una de las pacientes. Ay, sí, qué excelente referencia. Tienen un sitio, me imagino, sí, ¿no? endometriosismexico.org. Ajá. Que son las que han luchado. Claro. A mí me recuerda otra frase de endometriosis que es: mi enfermedad no es invisible, claro, es imaginaria. Entonces, por favor, ¿cómo? Que no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, que no lo veamos no quiere decir que no se sienta. Claro. Perdón, si me permiten también, sí, doctora. Susana dice, ¿la endometriosis desaparece? ¿Puede ser indolora y tenerla? Susana pregunta esto. ¿Puede, o sea, necesariamente está asociada al dolor o puede que solo no lo haya? Puede que solo tenga unos foquitos de endometriosis en el cuello, por ejemplo, y tal vez no le genera ninguna molestia, o durante las relaciones un poquitito de sangrado postcoital nada más, pero dijimos, no se cura, generalmente disminuye mucho en la menopausia. Pero imagínense si la paciente va a tener que aguantarse todos los meses, toda su edad reproductiva, para que desaparezca. Claro. Sí, a mí me ha pasado justamente que llego a operar a una paciente por alguna otra causa y de repente me encuentro que la paciente tiene implantes endometriósicos, lo que decíamos, como pólvora, y vemos esos pequeños implantes. Y revisamos la historia clínica de la paciente y es una paciente que nunca ha manifestado molestia, dolor, o sea, y tenemos todo lo contrario, pacientes que se mueren de dolor, hacemos una laparoscopía y casi no vemos o no vemos que eso puede pasar. Y muchas veces cuando hacemos la laparoscopía y no encontramos y no vemos estos datos indirectos de endometriosis, pues no tenemos el sustento para decir, bueno, esta paciente tiene endometriosis y por lo tanto le voy a dar. Y esa es otra parte del tratamiento, ¿no? Que yo por lo menos lo que les hago a mis pacientes después de hacer el diagnóstico y hacer una ablación de los implantes por la laparoscopía, les doy análogos de prostaglandinas o de GnRH, que son medicamentos que le dicen al ovario, ya deja de trabajar un ratito, y estos implantes que tiene la paciente como que se apagan porque no tienen el estímulo hormonal, entonces hay que tratarlos, pero eso lo tiene que hacer su médico y no es de que yo se toman tal cosa ahorita, no. Esos estudios, esos medicamentos se deben de ser administrados por su médico. Claro. Sí, hay otra situación con respecto a esa pregunta, doctora, y como todos están diciendo aquí, ya para cerrar. Desafortunadamente, cuando la endometriosis ya es grado 4, muy, muy avanzada, se congela, se queda ahí implantada, sepultada y ya no hay dolor. Pero ya estamos en la fase más grave. Entonces, imagínense, de toda la vida, nos vamos a dar cuenta, si toda la vida sufrió dolor durante la menstruación y de repente en 6 años ya nada, puede ser porque ya está muy grave. Entonces, ahí es otra situación, no se vaya a confundir, ya me curé, ya estoy bien, ya no tengo nada. No, al contrario, puede ser porque está tan severo esto que llegó a ese punto. O sea que se bloquean los receptores del dolor, ¿o qué pasa en esos casos? Nosotros lo llamamos pelvis congelada, que es decir que ya se sepultó, se murió ese tejido, se atacó ese nervio. Pérdida de la anatomía. Exacto, está todo ahí como implantado. Y pues también por eso altera muchísimo las trompas y el ovario, disminuyendo así la reserva ovárica en una paciente joven, porque empezamos desde los 15 años o antes a menstruar. Entonces, si llevamos 10 años con endometriosis, imagínense a los 25 años estas pacientes ya están con las trompas alteradas o con los ovarios. Entonces, muy importante que si obviamente en ese momento no quieren tener bebés, también hablamos mucho de la criopreservación de ovocitos en pacientes jóvenes, porque a los 35 años tal vez
pues los ovarios ya no tengan una adecuada reserva Claro. y esos ovocitos no sean de buena calidad. Claro, y miren, pregunta Lourdes, y creo que tiene mucho que ver con esto que comentan, que si se puede confundir con el cáncer. Dice, ¿la endometriosis es lo mismo que el cáncer de endometrio? Gracias por sus programas, ¿no? ¿Cómo se van a diferenciar? Obviamente lo hacen los médicos, pero a nivel de la observación que puede hacer una paciente, ¿qué les recomendarían para no tener esta confusión? Pues clásicamente, ¿no? En la endometriosis yo creo que uno de los síntomas por los que llegan a la consulta es dolor y no pueden tener hijos. Mientras que el cáncer de endometrio es una patología que habitualmente siempre es en la vida posmenopáusica, sobre todo con factores de riesgo que han tenido hijos, diabetes, obesidad, y que pues el diagnóstico se realiza generalmente, ¿no? Bueno, yo así lo digo siempre, que es como una mujer que ya llegó a su menopausia y sangra, es cáncer hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces hay que tomarle biopsia, idealmente por histeroscopía, ¿no? Que es el gol estándar, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que sí son patologías que por grupo de edad se presentan diferentes. Pues la alarma es esa, ¿no? Ya no menstrua y 1 o 2 años después presenta un sangrado, ¿no? Que puede ser por una atrofia endometrial o principalmente buscar un cáncer de endometrio, siempre descartar esa patología. Pero no es lo mismo endometriosis y cáncer de endometrio. Ni tener endometriosis predispone a cáncer de endometrio. Claro. Y disculpe, perdón, ¿quiere comentar, doctora? Sí, quería comentar porque también se habló de que si se presentaba después de los 50, lo que pasa es que después de los 50 ya no hay, bueno, cuando se empieza la menopausia ya no hay hormonas, esto se disminuye mucho, pero es muy importante que está controlada, que no deben tomar de estrógenos ni cosas que les produzcan estrógenos porque pueden reactivarlo, que es muy importante, que debe quedar en las pacientes. Claro. Y perdone, pero pues siguen llegando preguntas de nuestras queridas radioescuchas. Si gustan, las puedo leer, digamos que en bloque, si me permiten. Si el público aplaudiendo, sigo cantando. Sí, si me permiten, las leo en bloque y si gustan tomar algunas o sea que decidan ustedes cómo responderlas. Dice Anabel, si tengo síndrome de ovario poliquístico, ¿es posible embarazarme? Tengo 39 años y me han dicho que no por ser riesgoso. Es Anabel. Fabi también pregunta, si tengo endometriosis y tomo pastillas anticonceptivas, ¿cuánto tengo que dejar de tiempo para no tomarlas y poderme embarazar? ¿Se puede? Marilu pregunta, ¿podrían mencionar si la endometriosis puede afectar a tener un embarazo? Es que yo la padezco, tengo 38 años y me quiero embarazar, pero me han dicho que no puedo. ¿Es verdad? Mientras que María nos dice, ya tengo un embarazo de alto riesgo, ¿puedo tener relaciones? Sé que no es el tema, pero si me lo pueden contestar, se los agradecería. Tania pregunta, ¿qué estudios se deben hacer para evitar la endometriosis y con qué frecuencia? Y Cristina finalmente dice, si me quiero embarazar y tengo esto, creo que ya lo había preguntado, ¿mi bebé puede tener algún problema? O sea, ya no tanto la pregunta hacia la paciente, sino hacia el bebé. Muchas gracias, a ver si podemos, así brevemente. Yo estoy respondiendo las dos, si se pueden embarazar brevemente con ya para endometriosis cerrar. y con ovario poliquístico, Siempre se puede. casi siempre se puede lograr un embarazo, sea la enfermedad que sea. Solamente tienen que llegar a un buen diagnóstico, tratamiento y para poder lograr el objetivo, que es un bebé sano en casa. Yo quería responder solamente 2 preguntas. En general, para cerrar. En general, siempre las pacientes temen mucho de embarazarse por la edad. Sabemos que sí implica un riesgo, no lo podemos negar. Sin embargo, hoy por la población, ¿no? Ya las mujeres están en la escuela, trabajan, lo que habíamos mencionado. Son mujeres que al final postergan su embarazo, ¿no? A que terminan la carrera o que el trabajo, ¿no? Éxito profesional, o peor aún, que no se pueden embarazar, ¿no? Y que las tenemos que ayudar. Sin embargo, el hecho de tener esa edad no implica que no te debas embarazar. O sea, creo que si tú tienes ese deseo, se puede cumplir, ¿no? Digo, habrá que tomar medidas, por supuesto, pero llegan en general a buen término. No se puede prevenir o buscar sí se puede prevenir, pero no se puede buscar el por qué o qué preguntaba, ¿no? Y si le puede afectar al bebé, no le puede afectar. Y la otra que dijo que tenía un embarazo de alto riesgo, pues lo primero que hay que ver es por qué es un embarazo de alto riesgo y pues no sé, la única contraindicación actual, absoluta de evitar tener coito,
es una longitud cervical corta, ¿no? Que hay que darle algún otro tratamiento. Entonces habrá que identificar qué es lo que... Exactamente. Perdón, y en el caso de la paciente que dice que tiene endometriosis y toma anticonceptivos, ¿cuánto tiempo tiene que dejar de dejarlo si quiere embarazarse? Generalmente cuando se suspenden los anticonceptivos, el siguiente ciclo ya debería de lograr un embarazo, porque ya no está el factor hormonal que bloquea y evita la ovulación, ¿no? Pero sí se ha visto que pacientes que durante 10 años toman anticonceptivos disminuye la reserva ovárica y pueden ser causa de infertilidad. En realidad sí, depende de su edad, si lo que mencionó antes la doctora, ¿no? Si dejan los anticonceptivos y al siguiente mes tiene su ciclo, tendría ya oportunidad de embarazarse, pero si tiene más de 35 años y se quiere esperar un año hasta ver si se embaraza, pues lo ideal es que esperara nada más los 6 meses. Creo que ese será todo un tema que sería interesante que lo comentaran ustedes médicos sobre el tema de los anticonceptivos, ¿no? Porque creo que se están tomando, puede ser, ¿no? De manera muy irregular, anárquica, no controlada, y es posible que eso, bueno, los de emergencia, afecta a la ¿no? salud, exactamente, que toma ¿no? los pacientes. Hace mucho Sí, no tocamos ese tema de anticonceptivos. Sería muy bueno, porque además están Desde actualizándose y generando Yo creo nuevas que generaciones, es ¿no? súper importante la relación Ujú. médico-paciente. O sea, si tu paciente está ante una duda de si se lo toma o no, por ejemplo la post-day, ¿no? A mí mis pacientes me han escrito, doctora, menstrué tal día, tuve relaciones hoy, ¿puedo tomarme la pastilla? Entonces, si hay una buena relación y la paciente tiene la confianza de escribir y contar esas cosas, podrían prevenir. Eso es lo mejor que puede pasar, pero Sí, claro. habitualmente No se pasa. la llegan y te dicen, es que me lo tomé 7 veces. 7 veces. veces, Sí. Como un anticonceptivo oral. O como si fueran 28 chorros. días, ¿no? 28 No, días y durante- mencionar que la píldora hoy ha aumentado la inocua, incidencia de de embarazos ectópicos. ectópicos, ¿no? O sea, de repente antes estábamos clásicamente, pues, no, seguramente fuma, seguramente tuvo una infección, ¿no? Hoy vemos que la paciente que se tomó la píldora de emergencia, además de que modifica, por supuesto, todo su ciclo y ya no sangran igual y bueno, mil cosas, hacen No, ectópicos. ¿no? se impone el tema de los entre Pues otros, qué bueno ¿no? que Porque dejamos muchas cosas en muchísimas el tintero. gracias, muchísimas gracias. Quiero otorgarles en nombre de mis compañeros su reconocimiento por haber estado aquí en el programa. Ina, Gracias, doctor. Ujú. Chicos, mucho gusto. Mónica, Gracias. primero las damas. Claro, por supuesto. Pedro, Gracias, doctor. Siempre Oscar, un placer. muchísimas Muchas gracias. Gracias. Órale, ¿ya vieron esas firmas? ¿Cómo van así, mira? Sí, ¿verdad? Órale. A ver que invitamos a un grafólogo, ¿no? Mira, De hecho, sí lo había pensado. ¿Sí? Sí, mira, cómo está. Algo Son tenemos las en firmas del común, éxito. ¿verdad? Son las firmas del éxito. Que para va para, Del de éxito abajo para para arriba. Firmadito, Órale. vamos para arriba. Para que vean las firmas, ¿no? Pues muchísimas gracias, queridos doctores, Gracias por la estar invitación. aquí Gracias por la con invitación. nosotros y a nuestros Un placer. radioescuchas. por Bueno, estar pues no sé si tengas presentes. por ahí las mañanitas hay. Si no, las cantamos. Sí, aquí- Ya aquí sabes, las con ponemos cepillín, aquí, si ¿verdad? no, no. Sí, Las ardillitas. sí. Ándale. Sí, ¿quieres que Sí, las sí, ponga sí. por acá, Sai? Ah, En sí, el Sí, sí, mejor sí, porque no, luego este, se cruzan. Porque no podemos, El pastel, doctor. no podemos dejar desapercibido. No, Pues el de ninguna cumpleaños, manera, Sai. de ninguna manera. Sí, sí, sí. Sí lo tenía pensado, pero... Pues Sí, pero dices, van a ser cebollazos, ¿no? No, de hecho dije, o me llevo la... Ah, ya me ganó el doctor. No, La doctora. Felicidades. Muchas felicidades, Sai, muchas gracias. Pues, fade out. Muy bien. Sí. Pues no me resta más que desearles que pasen un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que entra. La semana que entra, ¿qué tenemos? Viene el maestro, el doctor en psicología, Miguel Ángel. Él ha estado aquí frecuentemente con nosotros y va a hablar de ansiedad, De la depresión. clínica Izcalti, Exacto, de la clínica Izcalti y adicciones. de adicciones. Sí, Miguel sí, sí, Ángel. entonces también los invitamos para Padrísimo. que estén con nosotros. Y ustedes no sé si podríamos agendar para el 23, ¿no hay? Sí.
De hoy en 15. Con gusto, con gusto. De hoy en Exacto. 15 y de hoy en 8, pues Sí, me voy a Mexicali, pero vengo aquí antes y de aquí Por me su voy al rebanada. aeropuerto. Por mi rebanada. Ok. Muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Muchas hasta gracias, luego. muchas Buen día. gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Rojas Poceros, médico ginecólogo, conductor del programa Salud para Todos. Los invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales, Salud para Todos, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y sobre todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ya estamos ahí. Activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas. Quedan ahí guardados los videos. Síguenos, disfruta, manda tus preguntas y sobre todo dinos qué tema te gustaría que tratáramos, a qué especialista quieres que invitemos. Gracias por seguirnos y estamos ahí pendientes. ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? Contáctanos, te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. Síguenos en Facebook como @ZRProduccionesMX, Instagram, YouTube y TikTok como @ZRProducciones. Sé parte del mundo digital.